efectivamente. Faltan 9 minutos para las 9 en punto. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Incivilidad, María, es la palabra. Incivilidad, que es infringir normas básicas de convivencia social, pero en este caso usadas por líderes políticos, ¿no? Hubo una investigación internacional sobre estos discursos de incivilidad hecha por Patricia Nigro y Mario Riorda. Estos discursos se basan en la exclusión, se niega la condición identitaria del otro y se lo excluye de su condición ciudadana. Bueno, vamos a hablar sobre este trabajo hecho por Patricia Nigro y Mario Riorda. Vamos a hablar con Mario. Mario es politólogo, profesor de comunicación política de la Universidad Austral. Mario, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer. Un placer y un abrazo muy grande. Bueno, ¿de qué va el trabajo este? Bueno, es un estudio que estamos realizando inicialmente en 3 presidentes que de alguna manera se aproximan a esos discursos de hostilidad en América Latina. Uno es Bukele, el otro Rodrigo Chávez en Costa Rica y nuestro presidente Javier Milei en Argentina. El estudio tiene 2 enfoques, un enfoque de análisis del discurso, donde de alguna manera, habiendo creado una serie de categorías, lo que pudimos ver es que en los discursos oficiales, por ahora no hemos tomado entrevistas porque el estudio está en curso, haciéndose. Lo que analizamos en los discursos oficiales es que las 2 principales categorías o características que son las más frecuentes en los discursos presidenciales son 1, la deslegitimación del adversario, y 2, la idea de la concentración del poder en torno de la autoridad presidencial. Pero después hay toda otra mirada que además la hemos hecho de un modo bastante interesante porque no buscamos la representatividad nacional en términos de estudios de opinión pública, sino que fuimos a buscar a votante simpatizante de Milei por un lado y a votante opositor de Milei. Este opositor no es solamente peronismo, sino cualquier manifestación opositora del partido que se trate. Cualquiera que no sea libertario, básicamente. Así es. Entonces, es interesante porque arranco por lo más fácil, que no necesariamente es lo más obvio, pero así no cabalgo sobre eso hacia adelante, que es en todo lo que sea discurso opositor, yo diría casi en términos de analogía religiosa, hay indulgencia cero. ¿Qué significa? No solamente no le perdonan, sino no admiten nada, ni siquiera en condiciones de excepcionalidad que puede ser por los problemas de Argentina, el estilo, la autenticidad, representa el hablar común y una cantidad de etcétera. La oposición dice cero, es decir, el rechazo a estos discursos prácticamente es total y estadísticamente muy cercano al 100%. Ahora, el gran dato, Eduardo, y que empieza a ser interesante, es que, por ejemplo, si analizamos, la gente que se siente identificada del votante de Milei, ¿sí? De arranque, el 40%, voy a ser exacto, 39,2%, no se sienten representados ni aprueban la característica o el estilo discursivo de Milei. Es muy fuerte. Es un valor muy interesante. Es muy fuerte. El 40% del voto oficialista. Claro. Ahora, cuando hablamos de este discurso de incivilidad, no es solo insultar, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso, porque el insulto entraría dentro de la categoría del discurso de odio, donde se apunta a estigmatizar. El discurso de incivilidad tiene esta condición que vos bien lo decías en la previa, que es de exclusión, negarte la condición identitaria, porque sos marrón, porque sos cuca, porque sos extranjero, porque sos mujer, porque sos gay y una cantidad de etcétera, ¿sí? Entonces, esa exclusión es una exclusión de derechos en la condición de ciudadanía, pero también una condición identitaria, ¿sí? Entonces, es interesante porque este valor incluso, por ejemplo, el adelanto que presentamos, el estudio es enorme, mucho más grande, que lo vamos a ir presentando en etapas. Por ejemplo, preguntamos si excepcionalmente uno pudiera entender que, bueno, pero habla como nosotros. No, pero los problemas de Argentina son graves y se necesita un liderazgo así. No, pero se necesita un líder auténtico. Bueno, en realidad, ese nivel de rechazo dentro del votante oficialista sigue igual, pero aumenta cuando, por ejemplo, preguntamos sobre si este tipo de discursos no puede aumentar la idea de la percepción autoritaria del liderazgo, y ese valor llega al 45%. 45 entonces, de los que han de votado... los votantes de Milei. Por eso digo, todo el opositor lo dejó afuera. Del votante de Milei. Es decir, es una señal de alerta, Eduardo, ¿en qué sentido? Bueno, es que la línea democrática
de alguna manera en Argentina es potente. Bien. Y está sólida. Hay una pregunta que no es original de este estudio, o sea, la hemos medido, pero quiero decir, también se hace, por ejemplo, un estudio muy famoso en la región, que es el Latinobarómetro, que es si la gente estaría dispuesto a aceptar algún gobierno no democrático, dadas las condiciones del país, ¿sí? Y esto es interesante porque 1 de cada 20 del discurso opositor a Milei, del núcleo opositor a Milei, aceptaría un gobierno democrático, pero 1 de cada 4 del votante de Milei sí lo aceptaría. Es decir, peligroso eso, ahora, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿el número es alto? Sí, pero sí, comparativamente claro. América Latina es de los más bajos y no deja de ser una de las variables más optimistas, más positivas de estos resultados. Está bien, Latinoamérica es Latinoamérica, la verdad me tiene sin cuidado. Me preocupa Argentina. 1 de cada 4 entonces estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario. De los votantes de Milei, y 1 de cada 20, lo cual prácticamente es muy poco, ¿sí? Claro. En términos matemáticos habría que hacer un cálculo, ahí lo podemos hacer al aire rápido, Eduardo, sí. Es el 24%, vamos a imaginar de cuánto sería el nivel de adhesión de Milei hoy, 40, 42, 43, 44, sí. Bueno, es uno de esos. Entonces, prácticamente estaríamos en el orden del 15% del voto argentino que no le molestaría tener un gobierno autoritario. A mí me sigue preocupando igual, aunque sea 15% es 15%, ¿no? Sí, y mira qué interesante, Eduardo, sí. Cuando esto todavía no está expresado en el estudio que hicimos público, pero sí lo puedo adelantar, cuando uno analiza, por ejemplo, a dónde ubica el discurso de Bukele, digo, para buscar una referencia que es más fácil identificar, se lo ubica mayormente, los votantes del propio el país, El Salvador, lo ubican como de derecha. En cambio, los votantes mayoritariamente de Argentina ubican al discurso de Milei como de ultraderecha, ¿sí? Esto también es sumamente interesante, que explica las percepciones de la ciudadanía. Sí. Ahora, vuelvo al tema de la democracia, ¿no? O en realidad de aceptar un gobierno autoritario, ¿no? Porque acá estamos hablando de votantes jóvenes. El 40% de los votantes en la República Argentina son menores de 35 años y el 50% menores de 40. Y la gran mayoría de ellos votan a Milei. Bueno, esto es interesante, Eduardo, porque vuelvo al estudio del Latinobarómetro que antes citaba. El año pasado se llamó recesión democrática, porque realmente hubo una baja en toda la región, sí. Y este año se llamó resiliencia democrática porque hubo una suba de 4 puntos. Igual, la mitad del continente, no del continente, de Latinoamérica, sí. Aceptaría una mirada no democrática o rasgos no democráticos de un gobierno. Del continente. Exacto, en la región. ¿Sí? Hoy es el 46%, pero Argentina y Uruguay siempre estuvieron afuera de esta tendencia. ¿Qué es lo que viene pasando desde hace 2 años? Que los jóvenes no están muy lejos del promedio de los jóvenes del resto del resto de los países, ¿sí? Entonces, es un dato, de verdad que es un dato. Gracias, Mario, gran abrazo. Agradecido, fuerte abrazo. Gran profesor de comunicación política de la Universidad Austral y politólogo. Mario